Hola, buenas noches oficialmente. Mi nombre es Leñana. Como pueden ver ya por el acento, no soy chilena, soy cubana. Mi número es 98715-4480, si quieren hacer un grupo de WhatsApp, comunicarse de forma personal, como ustedes quieran, de forma que la comunicación sea más rápida para cualquier eventualidad. Es la vía más. Por supuesto, el correo también, @u-bio. Esto está como manchado. u-bio.cl. Igual cualquier opción me pueden escribir al WhatsApp sin problema también. La madrugada no. Me ha pasado, ¿no? Pero esperen escribir al WhatsApp a cualquier hora sin ningún tipo de inconveniente. Eso en cuanto a la presentación. Bueno, la asignatura de máquinas eléctricas va a ser en conjunto también como el resto de las asignaturas con otro profesor, José Cipro, que comenzaría la semana, así terminaríamos nosotros el 17 de mayo. Tengo entendido, entonces comenzaría el otro profesor a partir de esa fecha, hasta que termine el semestre. Los principales contenidos que vamos a ver en la asignatura, bueno, todos los referentes van a ver todas las máquinas eléctricas, que de forma general cómo se clasifican las máquinas eléctricas. Perdón que no grababa. ¿Cómo se clasifican las máquinas eléctricas de forma general? Hay dos grandes grupos, las estáticas y las rotativas. El nombre nos está indicando, ¿no? En el caso de la estática tenemos el transformador, que es una máquina que no se mueve, no tiene partes móviles. Y en el caso de las rotativas, si tenemos, por supuesto, máquinas con movimiento mecánico, van a ser máquinas de corriente continua y máquinas de corriente alterna. Entre las máquinas de corriente alterna tenemos dos clasificaciones. ¿Cuál sería? Exacto, las máquinas de inducción o asincrónicas y las máquinas sincrónicas. En cuanto a aplicación, todas las máquinas se usan mucho en la actualidad, ya sea a nivel industrial como en los sistemas eléctricos de potencia también. Por ejemplo, en el caso del transformador, ¿qué aplicación tiene el transformador? Exacto, el transformador puede aumentar o disminuir la tensión inicial de entrada, ¿no? Y esto hace que se aplique una principal aplicación del transformador en los sistemas eléctricos de potencia. Juega un papel fundamental porque recuerden que en los sistemas se genera una determinada tensión y luego se eleva la tensión para disminuir las pérdidas y se transmite a una tensión elevada para disminuir las pérdidas. Y luego hay que reducirlo a niveles asequibles para la distribución, ¿no? Todo ese proceso se hace con el transformador. En el caso de las máquinas, el transformador se considera una máquina muy eficiente, la máquina más eficiente que existe, pero fundamentalmente está dada porque no tiene partes móviles, ¿no? Al ser una máquina estática, las pérdidas mecánicas o las pérdidas por fricción y batimiento se eliminan de las pérdidas totales del transformador. Por tanto, una máquina que se dice que es la más eficiente porque tiene menos pérdidas. El proceso es eficiente a medida que haya menos pérdidas entre lo que entra y con respecto a lo que sale. Si en este caso el transformador es considerado la máquina más eficiente, aproximadamente alrededor del 95% se puede encontrar la eficiencia del transformador. En el caso de las máquinas rotativas también tienen mucha aplicación. Bueno, en el caso de las máquinas de corriente continua no tienen mucha aplicación a nivel industrial como si tendrían las de alterna, ¿no? Pero hay aplicaciones puntuales que sí requieren una máquina de corriente continua, como puede ser la robótica. Es decir, aplicaciones donde se requiera un control de la velocidad, un control de la posición, porque tiene buenos indicadores de regulación y para este tipo de aplicación son idóneos, ¿no? Es decir, aunque no se usen a nivel industrial,
hay determinadas aplicaciones que la máquina de continua es la opción más idónea. Como les decía, puede ser la robótica, puede ser algunas máquinas de herramientas, algunos electrodomésticos, donde se utilizan las máquinas de continua. Pero a nivel industrial, las que más encontramos, ¿cuáles serían? Las de inducción, ¿no? Asincrónica o de inducción. ¿Por qué estarían más difundidas a nivel industrial? ¿Por qué están muy difundidas a nivel industrial las máquinas de inducción? Porque prácticamente, no quiero ser muy absoluto, pero prácticamente en todas las industrias hay una máquina de inducción. Realmente son máquinas muy económicas desde el punto de vista del mantenimiento y la puesta en marcha. Son máquinas económicas, además son máquinas robustas, son máquinas fuertes. Es decir, que para un trasciende pequeño puede soportarlo, son máquinas fuertes. Esto unido a que tienen un mantenimiento y puesta en marcha barato, las hace muy difundidas a nivel industrial en aplicaciones fundamentalmente como motor, ¿no? Hay que destacar que todas las máquinas eléctricas son reversibles. ¿Qué significa que sea reversible? Que pueda trabajar tanto como motor o como generador. Es decir, si la energía de entrada es eléctrica y la de salida es mecánica, trabajaría como motor. Sin embargo, si la energía de entrada es mecánica y la salida es eléctrica, es un generador. Es decir, todas pueden trabajar reversible, tanto como motor o como generador. Pero las máquinas de inducción, fundamentalmente, a nivel industrial se ven más bien como motor, ¿no? Y en el caso de las sincrónicas, se utilizan más como generador, ¿no? Se utilizan poco como motor porque básicamente no tienen momento de partida. Eso es lo que hace que no se usen tanto como motor, el hecho de que no tiene momento de partida. Hay que de alguna manera externa lograr que el rotor se mueva, es decir, que ocurre la partida, por eso se usa más como generador. Además tiene la ventaja, funcionando como generador, de que puede regular el reactivo, ¿no? Y eso es una ventaja también en los sistemas eléctricos de potencia. Repito, no quiere decir que la máquina de inducción no trabaja como generador. Incluso hay muchas máquinas eólicas actuales, muchos sistemas eólicos que se utilizan generadores de inducción actualmente. Históricamente a nivel industrial se usaban siempre las de inducción como motor y no se usaban como generador, pero ya en los sistemas eléctricos de potencia, las máquinas eólicas que más se utilizan en la actualidad son máquinas de inducción. Incluso la velocidad variable de esta máquina de inducción se logra con convertidor, y por eso es que se están utilizando como generador en los sistemas eléctricos. Pero la forma clásica de las máquinas sincrónicas es utilizarse como generador. Las grandes plantas generadoras térmicas son máquinas sincrónicas, porque tienen además la posibilidad de poder regular el reactivo. Esa es la hace idónea, trabajar como generador, ¿sí? Profe, ¿la máquina de inducción es la sincrónica? No, la inducción es la asincrónica. La asincrónica, la sincrónica no es de inducción. No. Se le llama también de inducción básicamente por el principio de funcionamiento. ¿Sí? La máquina de asincrónica parte sola precisamente por el fenómeno de inducción, es decir, no se energiza físicamente el estator y el rotor, ahí solo se alimenta el estator. Y por inducción es que llega la energía al devanado del rotor. Por eso que se le llama, también se difunde más como máquina de inducción que como asincrónica, pero es lo mismo, ¿no? Es por el principio de funcionamiento, que lo vamos a ver con más, bueno, sí, ese es conmigo. Lo vamos a ver con más detalle, cuál es el principio de funcionamiento. En el caso de la sincrónica es que hay un campo, así tengo que energizar el estator y el rotor. Se energiza con continuo. Con continuo al devanado del rotor, pero tengo que energizarlo de alguna manera, ¿no? Ya sea con imanes permanentes, con rectificador, de alguna manera tengo que energizarlo. Sin embargo, la de inducción o asincrónica solo energizo el estator, y ese campo magnético resultante que surge al energizar los devanados del estator es el que provoca entonces, bueno, que se induzca la fe por ley de Faraday en el rotor, y entonces al tener un conductor con corriente en un campo magnético se aparece la fuerza, que es la que hace mover el rotor. Es decir, por sí sola, solo energizando el estator, la máquina puede partir, que es la diferencia fundamental que tiene la asincrónica con respecto a la sincrónica. La sincrónica por sí sola no logra que el rotor se mueva. Hay que buscar métodos. Entonces, ¿sí? Otra consulta, en la máquina sincrónica tengo que energizar el estator y el rotor para hacerlo funcionar como motor. No. Siempre hay que energizar tanto el estator como el rotor, pero en el caso de la máquina sincrónica se usa más como generador, porque aunque yo energice, no va a existir ese momento de partida que por inducción ocurre en la máquina asincrónica. En el caso de la sincrónica no ocurre. ¿Por qué? Bueno, eso lo van a ver con más detalle, no quiero adelantarle mucho, pero en el caso de la máquina sincrónica, cuando yo energizo
esa corriente alterna, el devanado del estator, ese campo rotatorio que se va a producir va a girar muy rápido alrededor del campo del rotor, alrededor del rotor. Y el rotor va a tener que vencer una inercia mecánica, es una bola de hierro, para decirlo de alguna manera, que le lleva un tiempo vencer esa inercia mecánica para que ocurra el enganche magnético entre ese campo y el rotor. Por eso, entonces, cuando logra moverse, cambió el campo, ya va a ser polos iguales, instantáneamente va a haber polos diferentes, de forma tal que el rotor va a quedarse oscilando, pero nunca va a lograr partir. Entonces, de alguna manera hay que lograr mover mecánicamente ese rotor o hacer que el campo vaya más despacio. Es decir, hay que buscar algún método, el más que se usa, que es el más económico, es ponerle una jaula por encima al devanado de ese rotor para que arranque como si fuera una máquina de inducción. Es decir, básicamente hay que buscar alguna forma de lograr que funcionando como motor pueda ese rotor moverse. Exacto, es como una jaula de ardilla que se coloca por fuera del rotor de la máquina sincrónica para que pueda partir como si fuera una máquina de inducción. Y una vez que se alcance la velocidad sincrónica, que es otra diferencia fundamental, en estas máquinas el campo gira a la misma velocidad que el rotor, por eso es sincrónica. En este caso, el campo gira a diferentes velocidades, es decir, el rotor gira muy cerca, pero no a la misma velocidad. Por eso se le llama asincrónica. Bueno, en la asignatura vamos a ver entonces con más profundidad el principio de funcionamiento, las características constructivas de todas las máquinas. Conmigo verían el transformador y la máquina de inducción, y con el profesor José Silva verían entonces las máquinas de directa y la máquina sincrónica. Para al terminar la asignatura ver todos los temas, es decir, todas las máquinas eléctricas. En cuanto al sistema de evaluación, tendríamos conmigo un certamen y un trabajo. Y lo mismo con el profesor Silva. Un certamen y un trabajo. Finalmente tendrían 2 certámenes y 2 trabajos. La ponderación ahora no recuerdo, pero por supuesto sería, los laboratorios también tienen una ponderación de la nota final. Creo que ahora no recuerdo si el laboratorio es 20%. Y sería 40 y 40 algo, pero no estoy segura de esa ponderación, tendría que fijarme en el programa. Pero bueno, los laboratorios también van a tener un peso en la evaluación final. ¿Ya? ¿Alguna otra duda en cuanto a la asignatura, el sistema de evaluación? La bibliografía, hay muchos libros que están en formato digital, que yo se los voy a hacer subir a la plataforma. Yo siempre he usado Google, pero parece que el profesor José Silva, como tenemos la misma asignatura, utiliza el ADECA. Igual le voy a hacer llegar a subir entonces ahí los materiales, los libros en formato digital, aunque en la biblioteca también están en físico, ¿no? Pero bueno, es mejor que lo tengan si quieren en formato digital para que lo puedan tener, al igual que todos los materiales que veamos en las clases, así que PowerPoint, todos los ejercicios, se les haga llegar a través de ADECA. Igual si tienen alguna consulta por el correo, por el WhatsApp también me pueden contactar. Creo que ya no me queda alguna duda o consulta sobre esto. Bueno, vamos a empezar entonces hoy, como les decía, con el transformador. Viendo el principio de funcionamiento del transformador, aunque ya la aplicación nos habíamos referido a grandes rasgos a la aplicación, ¿no? El objetivo de la clase, bueno, ya se nos dijo, relacionarse con las principales características de la asignatura y ahora el funcionamiento del transformador. Ya habíamos comentado la aplicación del transformador. Es una pieza básica en los sistemas eléctricos de potencia, sobre todo porque se genera, por ejemplo, a un nivel de tensión de 13.8 kV. ¿Sí? ¿Le puedo pedir a la profesora para hablar un poco más lento? Bueno, intentaré, pero imagínate tú. Igual cuando yo hablo muy rápido y no entiendo, me lo dicen y yo repito, tratando de hacerlo un poco más despacio. Pero hasta ahora me habían entendido o no. Sí. Los cubanos realmente hablamos más rápido y dentro de los cubanos yo hablo más rápido que el resto de los cubanos. Así que en vez de estar por 2 en el WhatsApp, yo lo estoy como por 3. Pero igual ustedes me interrumpen sin ningún problema, como me deciste ahora, yo trato de hacerlo más despacio. En el caso de la aplicación, como les había comentado, en los sistemas eléctricos de potencia es básico el transformador, ¿no? El ejemplo que está mostrado, 13.8 kilovolts para la generación, ¿no? Es necesario aumentar ese nivel de tensión, ¿para qué? Para reducir las pérdidas fundamentalmente, ¿no? Se transmite a un nivel elevado para disminuir las pérdidas de transmisión, luego su transmisión se disminuye y por supuesto después cuando llegamos
a los niveles de distribución, hay que disminuir otra vez los niveles de tensión, ¿no? Y todo ese proceso lo hace el transformador. Como les comentaba también anteriormente, el transformador es una de las máquinas eléctricas o la más eficiente que hay. Si una máquina eléctrica es eficiente, ¿qué significa que un proceso sea eficiente? Cuando entra energía eléctrica y la mayor cantidad de energía eléctrica que entra es la que sale, ¿no? Las pérdidas serían las menores posibles, ¿no? Y eso ocurre en el transformador. Las pérdidas son las menores con respecto al resto de las máquinas eléctricas, y está dada fundamentalmente a que no tiene pérdidas mecánicas. Al no tener partes móviles, las pérdidas serían solo eléctricas y magnéticas. No va a tener pérdidas mecánicas en este proceso de conversión de la energía. Las partes básicas de un transformador. De forma general, un transformador está formado por el núcleo, ¿no? El núcleo, generalmente, de un material ferromagnético, ¿no? ¿Por qué? Si el núcleo del transformador se hace de material ferromagnético. Por la pérdida. Sí, Por la conducción. ¿por qué? ¿Perdón? Por conducción. Por las líneas de campo. Exactamente, porque el material ferromagnético son buenos para que el flujo, para aprovechar más el flujo, así que el flujo viaje por el material ferromagnético, idealmente que todo viaje por el material ferromagnético, que no se pierda en el aire, ¿no? El transformador real no es así, ¿no? Pero la idea es que aprovechar el flujo máximo, que el flujo pueda circular por el núcleo del material ferromagnético y que se pierdan las pérdidas dispersas sean las menos posibles, ¿no? Entonces, una parte fundamental del transformador es el núcleo. El núcleo del material ferromagnético, además tiene bobinas, ¿no? Generalmente 2 bobinas, que puede tener más, por supuesto, ¿no? Generalmente tiene 2 bobinas. Las bobinas que serían, Primario, secundario. exacto, primario y secundario, pero serían un devanado, fundamentalmente de cobre, que de alguna manera se enrolla en el cuerpo en el núcleo del material ferromagnético, ¿no? Igual puede ser de aluminio. El devanado, sí, pero generalmente se hace de cobre, sobre todo para disminuir las pérdidas, ¿no? Es la más tradicional encontrarse. Estas bobinas, por supuesto, van a tener una inductancia y una resistencia, pero vamos a ver después qué significa esta inductancia, ¿no? En la bobina. Que no sé si habrán visto también, porque veo que están familiarizados, ¿no? El circuito equivalente del transformador, ¿lo han visto? ¿Han trabajado con él? Perfecto. Bueno, algunos sí, otros no, pero bueno, de forma general lo vamos a ver. Hay varios tipos de núcleos, ¿no? Como les comentaba, que una parte básica del transformador es el núcleo del material ferromagnético. Hay diferentes tipos de núcleo, como puede ser tipo columna, que es como está representado en la figura. Noten, fíjense las láminas, ¿no? Este material ferromagnético que forma parte del núcleo, el núcleo se hace laminado, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo de hacerlo laminado y no hacerlo compacto con la parte del material ferromagnético? ¿Lo que piensan ustedes que se hace laminado? Para disminuir las pérdidas por corrientes parásitas, ¿no? Si vieron teoría de los campos magnéticos, el núcleo, por supuesto, van a circular corrientes parásitas y corrientes indeseables que son provocadas por ese flujo disperso que va a cortar las líneas, van a cortar también el núcleo ferromagnético y van a inducir una FEN también que va a hacer circular una corriente, que es lo que se conoce como corrientes parásitas, ¿no? Al poner el núcleo laminado, la idea es de alguna manera cortarle el camino a la circulación de esas corrientes parásitas y disminuir las pérdidas magnéticas, ¿no? Porque cada una de las láminas están aisladas entre sí. Exacto. Y se colocan entonces compactas pero laminadas. No se coloca el hierro así, el material ferromagnético completo, sino que se hace laminado. El objetivo de hacerlo laminado, si son láminas delgadas, que se colocan para de alguna manera cortarle el camino de circulación a esas corrientes parásitas provocadas por la FEN inducida, por el flujo disperso. Y así no se pueden sumar. Sí, nunca se van a eliminar del todo, ¿no? Pero si se hace laminado se minimizan de alguna manera esas pérdidas magnéticas del transformador, ¿no? Y por eso es una de las formas también de hacerlo más eficiente, ¿no? Minimizar las pérdidas magnéticas, ¿no? Aunque no tenga partes móviles, no tenga pérdidas mecánicas, pero también hay que minimizar las pérdidas magnéticas para aumentar la eficiencia, ¿no? ¿Y la dispersión de flujo igual se hace por eso? No, la dispersión de flujo no se puede evitar así, porque idealmente todo el flujo viajaría por el núcleo, ¿no? Pero en la práctica hay un flujo que se va a dispersar por el aire, ¿no? No todo va a ir
por ese material ferromagnético, y ese flujo que se dispersa en el aire, que lo corta las líneas de flujo perpendicularmente al devanado, al núcleo, va a inducir FEN también. Vamos a ver el principio de funcionamiento del transformador, que se va a basar en la ley de Faraday, ¿no? Creo que tengo un video en la memoria. Si lo encuentro, te lo voy a poner en el final. Se va a basar en la ley de Faraday, ¿no? ¿Recuerdan la ley de Faraday que planteé? La FEN inducida es igual a la variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces, voy a tener un campo variable que va a inducir FEN, ¿no? Es el principio de funcionamiento, pero ese flujo disperso, el que no va por el núcleo, también va a inducir FEN. Va a cortar de forma perpendicular el núcleo del material ferromagnético y de alguna manera va a inducir FEN. Y si hay una FEN inducida en una trayectoria cerrada, va a circular una corriente, que es la corriente parásitas, que no son deseables. Y por eso la idea del núcleo laminado es tratar de alguna manera cortarle el camino de circulación a estas corrientes parásitas para disminuir las pérdidas magnéticas. La corriente parásita del núcleo está enfocada, ¿sí? Sí, la corriente parásita es solamente las que circulan producto a esa FEN inducida, que aunque no se desee, va a pasar, porque todo el flujo no va a recorrer el material ferromagnético. Siempre hay líneas que se van a ir por el aire y que también van a cortar de forma perpendicular ese núcleo, ¿no? Y va de igual manera a inducirse FEN. Esta es una de las formas del núcleo de un transformador. Existe también el núcleo acorazado, que es otro también que se usa bastante, pero fíjense que en todos los casos siempre es laminado el núcleo, ¿no? Cambia la forma, pero de igual manera se hace laminado. Incluso también existe un tipo anillo que tiene esa forma, existen otros tipos. Otra de las partes fundamentales del transformador sería el devanado, ¿no? Tendría generalmente 2 devanados, que puedo tener más, ¿no? Vamos a partir de tener 2 devanados, que como pueden ver en este caso, ese devanado se enrolla en el núcleo. Tendría en este caso 2 devanados, como me decían ahorita, un devanado primario y un devanado secundario. Aquí vamos a llamar devanado primario al devanado por el cual se energiza el transformador, y devanado secundario al devanado por el cual se coloca la carga, ¿no? ¿Sí? ¿Esas no son las bobinas? Las bobinas o devanados, bobinas o devanados. Bobinas o devanados. O devanados, exacto. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, como característica fundamental, primario por donde se energiza y secundario por donde se coloca la carga, ¿no? Bueno, existen otras formas, como está representado aquí. Tendríamos entonces, si el núcleo es acorazado, se puede colocar un devanado y encima, por supuesto, con el aislamiento, el otro devanado. O, como está en el caso de la otra figura, se pueden colocar de esta manera los devanados, ¿no? Al igual que existen varios tipos de núcleo, existen varios tipos de devanados, ¿no? Puede existir un devanado de 2 devanados, de múltiples devanados. Los devanados también pueden ser concéntricos o pueden ser alternados. La forma del devanado también puede cambiar. Puede ser un devanado en forma de disco, en forma barril, en fin. Al igual que existe variedad de núcleos, puede existir variedad de devanados o bobinas. ¿Los devanados tienen pérdidas? Sí, pero en el caso de los devanados van a ser pérdidas eléctricas por efecto Joule, como calor, como bien dice. Serían las 2 pérdidas que va a tener el transformador: las pérdidas eléctricas por efecto Joule y las pérdidas magnéticas en el núcleo. Las eléctricas en los devanados y las magnéticas en el núcleo. También, por supuesto, tienen otros componentes que pueden ir en la carcasa, los bornes, los aisladores, pero de forma general las básicas serían el núcleo y los devanados. Pero, por supuesto, tienen otras componentes. Como les decía anteriormente, el principio de funcionamiento del transformador está en ¿qué? En la ley de Faraday. Básicamente, la ley de Faraday es la que rige la operación de un transformador, ya sea ideal o real. La ley de Faraday que plantea, si tengo un campo variable en el tiempo y tengo un conductor dentro de ese campo magnético variable, se va a inducir una FEN en ese conductor. Fíjense que es importante que el campo sea variable. Si se tiene un campo fijo, ahí no se induce FEN. El campo tiene que estar variable. Corriente continua.
En corriente continua no se puede hablar de un transformador de corriente continua. ¿Por qué? Si corriente continua no varía el campo, porque recuerden, bueno, un conductor con corriente tiene asociado un campo magnético, ¿no? Alrededor de un conductor con corriente hay un campo magnético. Y la naturaleza de ese campo va a depender de quién, de la corriente que circula por el conductor, ¿no? Si la corriente que circula por el conductor es continua, ese campo va a ser fijo. Si la corriente que circula por el conductor es alterna, ese campo va a ser variable, ¿no? Pero siempre todo conductor con corriente es un principio básico del electromagnetismo. Todo conductor con corriente tiene asociado un campo magnético. Por eso es que no se deben colocar los conductores de corrientes al lado de conductores de comunicación, ¿no? Porque puede provocar interferencia. Es decir, ese campo magnético asociado a la corriente puede provocar interferencia en la comunicación o en otra... Por inducción. Sí, ese campo magnético está cortando las líneas de fuerza de ese que está cortando los conductores de... Entonces, básicamente, es importante señalar que tiene que haber un campo variable, ¿no? Que después vamos a ver en otras máquinas que el campo puede estar fijo, pero lo que yo estoy variando dentro de ese campo es el conductor. De igual manera va a haber un campo variable con el conductor, ¿no? Que sería el principio de funcionamiento del generador. También va a ser por inducción, pero en lugar de que se mueva el campo, lo que voy a mover es el conductor dentro de ese campo. Relativamente entre el conductor y el campo hay movimiento igual, ¿no? Y se induce bien, pero se induce FEIN, pero esa FEIN sería por efecto rotacional y no por efecto transformadora como ocurre en el transformador, ¿no? Sí. Partimos de la ley de Faraday, donde es importante que haya un flujo magnético variable en el tiempo. Repito, yo puedo mover el conductor dentro de un campo magnético fijo o puedo tener el campo magnético variable. De igual forma se usa FEIN. Vamos a partir primero de un transformador ideal, ¿no? ¿Qué significa de un transformador ideal? En este caso, no van a existir pérdidas eléctricas. Es decir, como está representada en la figura, tendría dos devanados, ¿no? El primario, como habíamos acordado, que es donde energizo el transformador, y el secundario, donde coloco la carga, que en este caso no tiene carga conectada, ¿no? Lo ven en el secundario, está en vacío. Todavía no tengo carga conectada, ¿no? Llamamos el transformador ideal también partiendo de que el flujo, como pueden ver también en el esquema, fíjense que todo el flujo concatena a través del núcleo del material ferromagnético, ¿no? Lo están viendo aquí, representado el flujo. ¿Cómo concatena? Sí. Idealmente no hay flujo disperso. ¿Cómo qué, perdón? Flujo disperso no hay. Concatena, así quiere decir que llega al secundario a partir del núcleo del material ferromagnético. Si todo el flujo viaja a través del núcleo del material ferromagnético. Idealmente ninguno se va a dispersar en el aire, ¿no? Por supuesto, eso es ideal, ¿no? Vamos a asumir entonces también que en ese conductor que estoy energizando en el primario, que está circulando una corriente, que se va a calentar, que vamos a asumir que no hay pérdida. Pero eso es ideal, ¿no? No van a existir pérdidas magnéticas, no van a existir pérdidas eléctricas, y aquí todo es ideal, ¿no? En este caso, bueno, por ley de Faraday, como les decía, puedo obtener la FEIN. Si yo tengo la expresión del flujo y la derivo, puedo obtener la expresión de la FEIN, ¿no? ¿No es así? Matemáticamente, si tengo que la FEIN es igual a la variación del flujo con respecto al tiempo, así la derivada del flujo con respecto al tiempo, si yo tengo la expresión del flujo y la derivo, puedo obtener la FEIN, ¿no? De forma tal entonces que se obtiene que la FEIN del primario del transformador, que se le llama E1, sería 4.44, la frecuencia por el número de vueltas por el flujo máximo, ¿no? Esta es una ecuación básica de los transformadores en la FEIN del primario, ¿no? Ese 4.44 es una constante, ¿no? Sí, una constante que sale de esta transformación. No lo quise matemáticamente, pero es de derivar la expresión del flujo y luego obtener el flujo máximo, ¿no? Se obtiene el 4.44 de todo, el valor máximo partido raíz de todo, obtengo esta expresión, ¿no? Pero básicamente, ¿de dónde sale? De aplicar la ley de Faraday, de derivar el flujo con respecto al tiempo. Obtenemos entonces esta expresión que es básica para la FEIN en devanado primario, ¿no? Por supuesto, N sería el número de vueltas en devanado primario, ¿no? Porque el campo, las líneas del campo van a estar contando N veces a ese conductor, ¿no? Si las vueltas que tiene el conductor en ese campo, en ese núcleo ferromagnético, va a estar cortado por la línea del campo N veces, ¿no?
según las vueltas que tenga el devanado. Ahora, por inducción, es decir, ese flujo va a concatenar o va a llegar al secundario, los devanados del secundario, y también van a inducir una FEN. ¿Sí? Voy a tener otros conductores dentro de ese campo magnético y se le va a inducir FEN también al devanado secundario. Esa FEN también sería igual a 4.44, la frecuencia por el número de vueltas del devanado secundario, por el mismo flujo, ¿no? Porque es inducido por el mismo flujo. ¿No es así? La FEN, perdón, aquí sería el secundario, sí, aquí sería 2. Porque en el devanado secundario, por supuesto, va a depender del número de vueltas del devanado secundario, pero el flujo es el mismo, ¿no? El flujo es el mismo que provoca la inducción de la FEN del primario y la FEN del secundario. ¿Estamos hasta ahí? En este caso, bueno, ideal, cuando no va a existir caída en la parte eléctrica del devanado primario, decimos que el voltaje V1 por el cual estoy alimentando el devanado del primario del transformador es igual a la FEN 1. Fíjense que en la gráfica que la FEN sería la que se induce en este devanado y el voltaje V1 el que alimenta, ¿no? Un circuito eléctrico, si no existen pérdidas intermedias, el voltaje que alimenta el circuito es el mismo que se va a ver en la FEN, ¿no? Por eso, idealmente, puedo decir que en este caso, bueno, con sentido contrario, cuando aplico la malla, ¿no? Pero en el caso del secundario, no tenemos corriente circulando, ¿no? Porque primero estamos en vacío, ¿no? Si no hay corriente circulando, ¿qué voltaje se va a ver en los terminales de esos V2? La FEN, ¿no? La FEN 2. En los terminales V2, si no hay carga circulando, el voltaje que voy a ver entre esos terminales es la FEN que hay en el devanado 2, ¿no? ¿Cómo? No, esa sería la relación del número de vueltas. Sí. Exacto, sería este, el valor de la FEN, que depende, por supuesto, del número de vueltas, de la frecuencia y del flujo. Entonces, si yo mido con un voltímetro, En el ideal. en el ideal. En el ideal. En el real, cuando tú mides por un voltímetro, sí vas a medir todas las pérdidas eléctricas y las magnéticas que ocurren en el proceso de conversión. Pero en uno ideal, si yo mido y no hay pérdida, es un circuito abierto. Voy a ver lo mismo que hay entonces en la FEN 2. Ahora, el tipo, bueno, sabemos que es cobre, pero el diámetro del conductor, la sección, perdón, del conductor. Eso generalmente son la misma sección transversal, ¿no? Depende de los fabricantes, pero generalmente se hace. Lo que se tiene en cuenta es el número de vueltas. Es importante el número de vueltas, tanto por primaria como por el secundario, porque del número de vueltas depende el voltaje que va a salir, o va a entrar, es decir, el voltaje que va a salir que puede ser mayor o menor con respecto al que entra, ¿no? Y el número de vueltas sí me determina el nivel de tensión. La relación de transformación. Exacto, que sería la relación de transformación, que es lo otro que vamos a ver a continuación. Si fuera a tener aquí, fíjense que la FEN 1 y la FEN 2, ¿cuál sería la diferencia entre ellas? Si la frecuencia es la misma y el flujo es el mismo, la constante es la misma, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El número de vueltas, ¿no es así? El número de vueltas, por eso puedo decir que E1 partido E2 es igual a N1 partido N2 es igual a la relación de transformación, que es lo que se le llama A, ¿no? Relación de transformación. Como bien decían entonces, el número de vueltas va a determinar la tensión que voy a obtener a la salida, ¿no? Que puede ser mayor o menor, ¿no? Sí. Los transformadores pueden ser de subida o de bajada, ¿no? ¿Qué significa? Que yo tengo un nivel de tensión a la entrada y a la salida del transformador de secundario puedo obtener mayor tensión o menor tensión, ¿no? Y va a depender fundamentalmente del número de vueltas que tenga cada devanado. ¿Está claro? ¿Y lo designa con esa letra? ¿Con la A? Hay biografías que aparecen con la A, hay otras que lo tienen con la N, otras con la K. Lo importante es el concepto de que sea la relación entre el número de vueltas, bueno, y en el caso ideal, a la FEN, ¿no? En el caso ideal es el voltaje real. ¿Está claro? Es otro parámetro importante que se maneja en los transformadores. Repito, puede ser A como relación de transformación, en algunos casos lo van a encontrar como K, otros como N, en fin. Pero tengan en cuenta la relación de transformación, que es la relación entre la FEN 1 con respecto a la FEN 2 y el número de vueltas.
fundamentalmente. ¿Está claro? Si hacemos un diagrama fasorial de ese transformador ideal sin carga, ¿qué vamos a obtener? Si lo construimos paso a paso, tendríamos primero, las dos FEI, E1 y E2 estarían en fase. ¿Por qué? Porque están provocadas por el mismo flujo. Esas FEI se producen debido al mismo flujo, ¿no? Que lo concatena o que viaja a través de ese núcleo de material ferromagnético. El mismo flujo, el que induce la FEI 1 y el que induce la FEI 2, por tanto van a estar en fase, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia fasorial de una con respecto a otra? El número de vueltas, ¿no? Fíjense, ¿qué diferencia tienen los dos valores de la FEI? La única diferencia va a ser el número de vueltas. Si el número de vueltas de la FEI 1 es mayor que el de la FEI 2, la FEI 1 va a ser mayor que la 2. Si por el contrario el E1 es menor que el E2, la FEI 1 va a ser menor que la 2. Por tanto, yo lo puedo dibujar en fase, decir que indistintamente 1 o 2, la diferencia va a ser en el número de vueltas, ¿no? Pero ambos van a estar en el mismo sentido, ¿no? Porque son provocadas por el mismo flujo y están en fase por la misma causa, ¿no? Ahora, 90 grados a esa FEI va a estar ¿quién? El flujo que las provoca, ¿no? Siempre van a estar 90 grados a esa FEI. Y en el caso del transformador ideal, la corriente que va a circular por el primario del transformador, la corriente que va a circular solo va a ser la corriente de magnetización en este caso, ¿no? Y que estaría, por supuesto, en fase con ese flujo, ¿no? Por eso se representa de esa manera. Ahora, el voltaje V1 va a ser, que lo vimos también, contrario, bueno, eso debía ser recto, lo que no me queda muy parejo, contrario a la FEI 1, ¿no? Cuando hacíamos la malla, nos quedaba que ese voltaje V1 era igual a menos la FEI 1, ¿no? Entonces, fasorialmente, como yo lo represento, contrario, un fasor contrario 180 grados a la FEI, ¿no? Y ahí es muy sencillo porque es todo ideal, no hay carga, y de esa manera represento fasorialmente los fenómenos reales que ocurren en el transformador ideal, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando circula corriente? Primeramente tenemos el transformador ideal en vacío, el secundario, ¿no? Fíjense que en este caso ya le colocamos una carga al secundario del transformador, ¿no? Si le circula una carga, ya va a circular una corriente a través del secundario, ¿no? Inicialmente, como estaba abierto, no circula corriente. Sí, tengo una FEI inducida, sí, tengo una fuente de tensión, en un circuito abierto no circula corriente hasta que no cierre el circuito, ¿no? Aquí ya le coloqué carga, se cierra el circuito y entonces va a circular corriente por el secundario, ¿no? ¿Qué efecto tiene esto? Al circular corriente por el secundario, por ese conductor, va a haber un campo magnético asociado, ¿no? Como les decía al principio, todo conductor con corriente tiene asociado un campo magnético. Y las líneas de flujo, las líneas del campo de esa corriente, de ese campo magnético, se van a oponer al flujo magnético principal, que es lo que está representado con rojo en la figura. Al circular corriente va a tener entonces un campo magnético asociado a ese conductor y ese campo magnético se va a oponer en alguna medida al flujo principal, ¿no? Pero ese flujo principal tiene que permanecer constante, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Por el devanado primario, la corriente tiene que aumentar para mantener ese flujo constante, ¿no? En cuanto aumenta, se demuestra, bueno, para mantener los amperes vueltas constantes, que esa corriente tiene que aumentar en una componente que se la llama I2', fíjense que inicialmente I1 era igual a IM, ¿no? Solo circulaba la corriente de magnetización. Ahora, cuando cerramos el circuito, se coloca carga, va a aumentar entonces la corriente por primario para que aumente el flujo y logre mantenerse constante. Es decir, ¿cuándo tiene que aumentar? La corriente sería I2', porque depende de esa corriente del secundario que me está disminuyendo el flujo. ¿Está claro? A ver, repito, de alguna manera, cuando cierro el circuito va a circular corriente, ¿no? Y esa corriente va a tener un campo magnético asociado. Ese campo magnético se me va a oponer al flujo principal, lo cual no puede pasar, tiene que estar constante, ¿no? ¿Qué pasa entonces? La corriente por primario tiene que aumentar en la misma medida
que está aumentando el flujo del secundario que me está contrarrestando el flujo principal, ¿no? Por tanto, entonces la corriente I1 ya tendría otra componente, que sería la componente I2', que es la que aumentaría por primario para mantener el flujo constante. ¿Estamos hasta ahí? Es dicho, a grandes rasgos, toda esa relación matemática que está representada ahí. Si aumenta, es decir, el aumento de la corriente por primario es debido a que el flujo tiene que permanecer constante. Y si el campo del secundario me está contrarrestando ese flujo, el campo magnético principal tiene que aumentar en la misma medida para que permanezca constante. ¿Estamos hasta ahí? Entonces noten que ya hay una componente más en la corriente por primario. Por tanto, si yo voy a hacer el diagrama fasorial en este caso, ya la corriente por primario no va a ser la misma, no va a ser solamente la corriente de magnetización, ¿no? Tendría otra componente que tiene en cuenta mantener ese flujo constante. Ya tendría que hacer entonces el diagrama fasorial igual, partiendo siempre de tomar como referencia la FEN, ambas en el mismo sentido, y en este caso la corriente que va a circular en el secundario, suponiendo por supuesto una carga resistiva pura, va a estar en fase con la FEN, ¿no? Noten eso también. Tendría yo aquí, tengo aquí las dos FEN en el mismo sentido, ¿no? E1, E2. Recuerden que una sea mayor que la otra, depende de qué, del número de vueltas, ¿no? Estoy diciendo que la corriente 2 está en fase con la FEN, ¿no? Pero eso es si la carga es R pura, ¿no? Si coloco una carga inductiva o una capacitiva ya no estarían en fase, ¿no? Pero vamos a asumir inicialmente que la carga es R pura y estaría en fase entonces la corriente con respecto al voltaje secundario, ¿no? 90 grados a la FEN estaría aquí el flujo, ¿no? 90 grados estaría el flujo que las provoca. En fase con el flujo está la corriente de magnetización, ¿no? ¿No es así? Pero ahora tengo la corriente por primario con dos componentes. Esa corriente de magnetización más una corriente que va a ser contraria a la corriente del secundario, y la suma de las dos es la corriente que va a estar circulando por el primario, ¿no? Eso es la oposición al flujo, ¿cierto? Exacto. Como la corriente del secundario se está poniendo el flujo y me lo está tratando de disminuir, yo tengo que aumentar la del primario para que el flujo permanezca constante. Eso es la resultancia. No, ahí estamos hablando todavía todavía no hemos puesto la parte real que aparece cuando considero todos los parámetros reales, ya va a aparecer la inductancia. Aquí solo, No hay resultancia. sí, no, la resultancia de la posición es el inverso de la resistencia, ¿no? En este caso solo vamos a hablar de resistencia y no vamos a hablar de la reactancia todavía. La resultancia es el inverso de la resistencia. En este caso sería, estamos asumiendo carga resistiva pura. ¿Y el tema del calor también? Porque... Todavía no lo estamos considerando. Aquí todavía estamos haciendo que no hay pérdida. En el fondo es para mantener el campo. Exacto. Solo es para mantener el campo magnético. Ya cuando tengamos las pérdidas sería otro proceso, ¿no? Ahora solo estamos tratando de mantener el flujo constante, ¿no? Porque 2 ya está pidiendo algo de corriente. Exacto. Ya está circulando la corriente, esa corriente me está disminuyendo el campo magnético principal que no tiene que estar constante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la corriente por primario en esa misma proporción para que permanezca constante. Claro, pero sería más pequeño que el número de vueltas, una relación. Claro, va a depender exactamente. Fíjate que le pongo I2'. Eso va a depender de la relación de transformación, ¿no? Pero fíjense que aquí todavía no he considerado las pérdidas eléctricas, no he considerado solo el efecto de colocarle la carga. Porque es ideal con carga. Es un ideal con carga, exacto. Primero habíamos visto un ideal sin carga y ahora es un ideal con carga, ¿no? Y bueno, por supuesto, el voltaje sería de igual forma contrario, voltaje V1 contrario a la FEN1, contrario a la FEN1, 180 grados, ¿no? En este caso que todo es ideal. Fíjense la diferencia en el diagrama fasorial con respecto al caso sin carga. Ahora, cuando vemos el transformador real, ¿no? ¿Cuál es el diagrama unidireccional?
No, los diagramas unilineales es símbolo, cuando se habla de circuito unilineal. El circuito equivalente a un transformador. Ah, ya, sí, el circuito equivalente vamos a verlo después. Y ahí tendríamos en cuenta, no sé si aquí, yo creo que aquí ya también les puse algo de circuito equivalente. Cuando le incorporemos todas las pérdidas, vamos a construir un circuito equivalente. Y qué cosa es y para qué se utiliza. Lo vamos a ver al final también, creo que les puse algunas diapositivas de esto. En el caso del transformador real, sí, hasta ahora idealmente no habíamos considerado ninguna pérdida, es decir, esos conductores de cobre generalmente que se van a calentar cuando circula corriente, estamos asumiendo que no tienen pérdidas, ¿no? Y estábamos asumiendo que todo el flujo se iba a ir por el núcleo de material ferromagnético y no se iba a ir ninguno por el aire, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? De forma real, cuando circule corriente, tanto por el devanado primario como por el secundario, esos devanados van a tener pérdidas por efecto Joule. Y las líneas del flujo del campo no van a ir todas por el núcleo de material ferromagnético. Algunas van a dispersarse por el aire, ¿no? Y como les decía anteriormente, esas líneas dispersas en el aire van a acortar también de forma perpendicular el núcleo de material ferromagnético y van a inducir FEN también ahí, ¿no? Esas FEN en el circuito equivalente se representarían como otro elemento, pero bueno, vamos a ver eso más adelante. Si yo represento realmente lo que ocurre en el transformador, tengo que representar ya una resistencia, que ya aquí estamos introduciéndonos al circuito equivalente, ¿no? Una resistencia que ¿qué me va a representar la resistencia? Las pérdidas eléctricas, ¿no? Porque van a estar en fase esas pérdidas con respecto a la tensión que las provocan, ¿no? Por eso lo puedo representar como unas pérdidas eléctricas, como una resistencia. Y ese flujo disperso que me induce FEN en los devanados, es decir, en el material ferromagnético, en el propio devanado también, va a ser de 90 grados desfasado con la corriente, ¿no? ¿Y qué componente eléctrico está desfasado a 90 grados de voltaje con respecto a la corriente? Un inductor, ¿no es así? Una inductancia. Por tanto, yo puedo representar esa reactancia dispersa, ese flujo disperso, lo puedo representar como un inductor, como una reactancia inductiva, ¿no? En este caso, es lo que está representado aquí. Lo mismo va a ocurrir en el secundario, ¿no? El secundario también va a tener un material, un devanado, que también se va a calentar cuando circule corriente, que también lo puedo representar como una resistencia, ¿no? Y también va a existir la reactancia de dispersión, que de igual manera va a estar desfasada a 90 grados de voltaje con respecto a la corriente, que lo puedo representar como una parte inductiva, representada como una reactancia inductiva. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, por supuesto, esa reactancia de XL1 y XL2, como está representado ahí, sería 2πf por L1 y 2πf por L2, ¿no? Hasta ahora, solo hemos representado, bueno, esta parte eléctrica del devanado primario y el secundario, ¿no? Bueno, fasorialmente, el flujo asociado a esa corriente de magnetización está en fase con la corriente, como hemos visto hasta ahora, y ambas FEN van a estar en fase, como habíamos visto igual, pero por eso lo presentamos como una parte inductiva, porque el desfasaje entre el voltaje y la corriente va a ser 90 grados, ¿no? Que es lo que ocurre de manera similar en un inductor, ¿no? Las corrientes de pérdida de núcleo, que es otro aspecto que se representa en el circuito equivalente. Les comentaba lo mismo, ese flujo disperso también va a atravesar el núcleo de material ferromagnético y va a inducir también una FEN en ese núcleo, que sea más pequeña, pero también va a existir entonces una FEN inducida en el núcleo que va a provocar que circulen corrientes por ese núcleo de material ferromagnético, ¿no? Que son las corrientes de pérdidas, ¿no? Las corrientes de pérdidas parásitas, que aunque se lamina para evitarla, va a existir, nunca se van a eliminar en un transformador real, ¿no? Y esas pérdidas por calentar, también se va a calentar el núcleo, ¿no? Y si se calienta el núcleo, yo puedo representar esas pérdidas del núcleo como una parte resistiva, ¿no? Porque también van a ser pérdidas por efecto Joule. La puedo representar como un componente resistivo, y esa componente IC también va a provocar una FEN inducida tanto en el devanado primario como en el secundario, ¿no? Y esa fíjense que sería otra componente ya que estamos adicionando al devanado primario. En este caso sería la corriente de excitación, que en este caso ya no va a ser solo igual a la corriente de magnetización, ¿no? Va a tener en cuenta también la corriente de pérdidas magnéticas, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Es decir, ya en el caso del ideal, la corriente de magnetización si solo tenía una componente, ¿no? Ahora voy a tener, además de esa componente,
la corriente que tiene en cuenta las pérdidas del núcleo, ¿no? Que serían los fenómenos magnéticos que ocurren en el transformador. ¿Cómo lo puedo representar? Como está representado ahí, ¿no? Voy a tener una parte resistiva para el calentamiento provocado en el núcleo, que va a existir pérdidas por efecto Joule, y puedo representar una parte inductiva provocada por esa fe inducida, que va a ser 90 grados adelantada con respecto a la corriente. Lo puedo representar circuitalmente como una reactancia inductiva también. Y de esa forma entonces tengo en un transformador real, fíjense que en el ideal yo decía que el voltaje V1 era igual a la fe en 1, ¿no es así? En un transformador real ya no lo puedo decir, ¿no? Porque fíjense que en un transformador real voy a tener entonces una caída en esta impedancia R1 más JX1, y voy a tener también una rama de magnetización formada también por dos componentes, RC y XM, ¿no? ¿Está claro? Que nada de eso yo lo consideraba en el caso del ideal, ¿no? En el caso del ideal yo no consideraba que existían pérdidas eléctricas y no consideraba que existían pérdidas magnéticas, ¿no? Lo mismo ocurre en el devanado secundario. En el caso del ideal, asumimos que no había pérdidas eléctricas y que no había pérdidas magnéticas en el transformador, ¿no? En un transformador real va a calentarse también el devanado del secundario, y también se va a inducir FEM por esas mismas líneas de flujo disperso, ¿no? ¿Cómo lo represento? Igual, por una parte resistiva y una parte inductiva. ¿Estamos hasta ahí? Ya este circuito representa de una forma más real todos los fenómenos que ocurren en el transformador, ¿no? Está representado, pero fíjense que el transformador eléctricamente, ¿sí? La pregunta era, ¿solamente en el primario la...? Sí, la parte magnética se considera en el primario, Ya. que después vamos a ver cuando veamos el circuito equivalente, que yo las puedo referir de alguna manera a un primario o al secundario, porque eléctricamente no están unidos el primario y el secundario, ¿no es así? En un transformador eléctricamente, el primario y el secundario no están unidos, ¿no? Solamente la relación de transformación. Exacto, solamente están relacionados por la relación de transformación. Por inducción, es que cuando energizo el devanado primario se energiza el secundario por inducción, o llega energía de alguna manera al secundario por inducción, por ley de Faraday, ¿no? Pero eléctricamente no estoy energizando el devanado secundario, ¿no? Y si yo quiero representar circuitalmente, bueno, antes de pasar a esto, si yo quiero representar el diagrama fasoriano en este caso, lo tenemos uno real pero sin carga, ¿no? Fíjense que en este caso igual tengo el mismo transformador que tenía inicialmente, pero ya considerando todos los parámetros reales, pero no le he colocado carga al secundario, ¿no? Si quiero dibujar el diagrama fasoriano en este caso, ¿qué voy a obtener? Bueno, y el voltaje V1, perdón, el voltaje V1 sería igual a ¿quién? Si aplico una LKV aquí, sería igual a la FE más la corriente que circula por esta rama de magnetización multiplicada por R más JX1, ¿no es así? Aplicando la ley de Kirchhoff, ¿no? En este caso, si quiero representar eso de forma fasorial, ¿cómo lo hago? Igual, la FE en fase, por el secundario igual no circula corriente porque no tiene carga conectada, ¿no? Hasta ahora estamos considerando el transformador real, pero sin carga, ¿no? Si no tiene carga, no va a circular corriente por el secundario, ¿no? Todo por el primario al energizarlo, ¿no? En este caso, entonces, igual, el flujo máximo estaría a 90 grados con respecto a la FE, ¿no? Que él lo provoca. La corriente, entonces, fíjense que va a tener en este caso dos componentes, la componente IM más la componente IC, ¿no? Que tiene en cuenta las pérdidas magnéticas. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y la prueba de vacío se le realiza una... Sí, pero todavía. Vamos a obtener primero el circuito equivalente y después realizamos las pruebas de vacío como una de las pruebas que se le hace al transformador para obtener los parámetros de este circuito equivalente. Hasta ahora todavía ni hemos llegado al circuito equivalente. ¿Es un ejercicio? Sí, sí. Es solo para que entiendan, para luego ponerle así este circuito equivalente, para que sepan de dónde salen las cosas y entiendan los fenómenos reales que ocurren en el transformador, ¿no? Ya una vez que tengamos que el circuito equivalente, trabajamos con él. Calculamos los parámetros del circuito equivalente y ya después calculamos parámetros de corriente y tensión, igual que vieron ustedes en el circuito eléctrico, ¿no? Pero ese circuito eléctrico representa eléctricamente los fenómenos reales que ocurren en el transformador, porque eléctricamente no están unidos, ¿no? Si han manejado el circuito equivalente, ven que es un circuito equivalente que está unido circuitalmente el primario y el secundario, pero en el real no es así, ¿no? Están unidos magnéticamente, pero no eléctricamente.
que por parte, después vemos las pruebas. No, que le iba a preguntar si es que se hace eso al real y al... No, real. El ideal no existe, el transformador ideal no existe. El transformador ideal es una representación más sencilla primero del transformador para luego ver el real, ¿no? Pero el transformador ideal no existe. Es solo una representación inicial para entender los fenómenos del transformador antes de verlos de forma real, ¿no? Para que sea más sencillo. Pero el ideal no existe. Porque realmente siempre van a existir pérdidas. Cuando yo analizo el transformador, va a circular corriente, se va a calentar los devanados, el núcleo se va a calentar también por el flujo disperso. El ideal nunca existe, ¿no? Y si voy a representar entonces un diagrama fasorial de un transformador real sin carga, ya tendría que tener en cuenta los parámetros reales, es decir, ya va a circular una corriente de magnetización, va a circular las pérdidas magnéticas, las voy a tener presentes en el transformador, y al energizar el devanado primario va a circular esa corriente y van a existir pérdidas eléctricas, ¿no? ¿Qué es lo que está representado aquí? Van a existir pérdidas eléctricas en el devanado primario que se representan por la caída en R1, ¿no? Fíjense que es I por R, lo que estoy representando aquí, ¿no? Ahora que tengo la corriente que va a circular por el primario, en fase, al ser resistiva estoy ubicando aquí la I por R, ¿no? 90 grados va a ser la caída en la parte inductiva, y entonces el voltaje V1, fíjense que va a ser la suma de quién, de la Fe más la caída en la impedancia, ¿no? Y represento entonces de esa forma el diagrama fasorial de un transformador real, pero sin carga, ¿no? ¿Qué diferencia va a tener uno con carga? ¿Qué pasa cuando le coloco carga? Va a circular corriente por el secundario, ¿no? Si circula corriente por el secundario, todo conductor con corriente va a tener asociado un campo magnético. Ese campo magnético va a tender a oponerse al flujo principal y lo va a tratar de disminuir, ¿no? ¿Qué tiene que pasar entonces por el primario? Aumentar la corriente, si va a tener además una componente adicional. Fíjense que ya va a ser entonces la corriente de I phi más I2'. Ese componente I2' es el que tiene que aumentar para tratar de mantener el flujo constante, ¿no? Pero en este caso, la componente I phi, recuerden que tiene dos componentes, era IM más IC. Ya por tanto, el diagrama fasorial, y además al colocarle carga, ya puede ser carga resistiva pura, la carga puede ser totalmente resistiva, puede tener un componente inductivo, o puede tener un componente capacitivo, ¿no? Depende de la carga, ¿no? En este caso, fíjense que el diagrama fasorial, la corriente tendría como referencia el voltaje del secundario, y tengo la corriente para acá, ¿no? Que significa que la carga es como inductiva, ¿no? Si fuera resistiva pura estuviera en fase, y si fuera capacitiva estuviera por arriba, ¿no? ¿Está claro? Representé que la carga es RL, componente inductivo, entonces en fase con la corriente tendría la caída en la parte resistiva, ¿no? 90 grados la caída en la parte inductiva, y la suma de los dos sería la FEN, ¿no? Que igual lo puedo ver por el circuito, ¿no? La FEN E2 sería igual a ¿quién? A el voltaje V2 más la caída en la impedancia R2 más OTX2, ¿no? Que es lo que representé aquí. Y en fase con la FEN, ¿quién estará? La FEN por primario, ¿no? Es decir, ya si voy construyendo entonces el circuito equivalente, 90 grados estaría el flujo, en fase con el flujo, la corriente de magnetización. Esta corriente en comparación con esta en combinación con esta componente tiene la componente free, y así voy construyendo. De todas formas, no se preocupen, yo no voy a pedir que me construyan un diagrama fasorial. Sí, porque lo voy mirándolo así, es solo para que vean si yo considero todos los parámetros reales, la diferencia entre el diagrama fasorial ideal con ese real, ¿no? Les digo, no se preocupen, es solo para que vean la diferencia entre un transformador ideal y real, y de dónde salen los parámetros del transformador. ¿Está claro? ¿Dudas hasta aquí? Yo sé que la principal duda es que si tienen que construir diagrama fasorial. No se preocupen que Profe, no tendrían que... ¿sí? ¿Este apunte va a estar en ADECA? En ADECA, sí. Ya. Yo se lo voy a subir a ADECA. Ya. Igual si alguno no puede acceder o algo, me puede contactar por WhatsApp y ahí mismo veo los permisos, porque creo que ADECA no es como el módulo que de forma automática se carga por el intranet. Creo que la ADECA tengo que yo introducirlo, darle permiso, me parece. Tengo que verificar eso mañana. Si alguno no puede acceder, me dice, y yo veo si soy yo la que tengo que darle el permiso.
Aquí me faltó el video que les dije que tenía para que lo vean un poco más ilustrado. ¿Pero este material todavía no lo tiene? No, todavía no lo subí. Solo que no se escucha, pero sí no se escucha. Fue el inventor del motor. ¿Qué es Faraday? Una de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor. ¿Qué es Faraday? Además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Gráfico, por favor. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. Y acá vienen los números. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas, ¿el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada? Exacto. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. O sea que si la bobina primaria recibe 1 ampere, la secundaria entrega 2 amperes. Exacto. ¿Y te acuerdas de la potencia? Potencia. La potencia, que es el voltaje por la corriente, es la misma de los dos lados. Pero en la práctica no es exactamente así. Siempre algo de potencia se pierde por dispersión del flujo magnético por generación de calor. El transformador ideal no existe. La máquina ideal no existe. El hombre ideal no existe. Pero a veces tenemos más que ¿No voy a cara de bobina a mí? Creo que tenía otro. Ahora, para que pase eso, entonces la relación de transformación casi tiene que ser mayor a 1, ¿cierto? ¿Cómo? Casi. Sí, eso depende si el transformador es de subida o de bajada. Claro. Va a depender del número de vueltas. Creo que tenía otro acá. A ver si lo encuentro. El otro estaba más intuitivo. Muy seguro. No tengo, la próxima que se lo voy a traer, que se ve un poco más instructivo el transformador. Sí, yo me puse esta manera aquí, sí.
Eso es lo que estabas mirando. Eso igual es una Muchas luquitas. Aquí hay un montón de directo. No, yo eso lo voy a traer en la próxima clase, ese del video. De aquí que fue lo que vimos entonces también, estamos llegando casi al circuito equivalente, ¿no? Ok, básicamente ya tenemos todos los parámetros reales, todos los fenómenos reales que ocurren en el circuito, en este circuito que está representado ahí, ¿no? Tenemos por el primario R1 y X1, tenemos la gama de magnetización con RC y XM, la FEN1, y por el secundario tenemos R2 y X2, la carga conectada, ¿no? Aunque no están unidos eléctricamente, yo puedo representar en un solo circuito todos los fenómenos reales que ocurren en el transformador, pero tengo que tener la particularidad que no pueden estar los dos referidos al mismo punto. ¿Qué quiere decir? Que así, unidos eléctricamente sin variar ninguno de los dos parámetros o sin referir de alguna manera un lado a otro, no lo puedo dibujar porque conceptualmente el transformador no está unido circuitalmente. El equivalente, que lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, sería un equivalente eléctrico de los fenómenos reales que ocurren en el transformador, pero serían vistos, los parámetros serían vistos desde uno de los dos lados. Es decir, van a estar afectados por la relación de transformación. Ya les digo, lo vamos a ver con más detalle, pero siempre hay que tener presente que no puede ser sin referir los dos parámetros, tanto primario como secundario, tal cual, no puede ser, ¿no? Porque conceptualmente no están unidos, ¿no? Vemos ahí que conceptualmente no están unidos el primario con el secundario, sí están unidos magnéticamente, pero eléctricamente no están unidos. Por tanto, no puedo yo decir en un circuito eléctrico, tal cual como están ambos parámetros, sin referir, construir el circuito eléctrico. ¿Está claro? Profe, en el video vi que en el primario el conductor era más delgadito que el segundo. Eso depende, ya les digo, de lo que tú quieras, si el transformador de subido, de bajada, los niveles de tensión que tiene, pero fundamentalmente, ya les digo, lo que hay que tener presente a la hora de construir manualmente, si quieren un transformador, es el número de vueltas. Sí. Los enrolladores, incluso las máquinas estas que enrollan, tienen la cantidad de vueltas automáticas que tú le puedes dar, porque si tú varías la vuelta, sí varías la tensión que vas a obtener. Pero eso tiene que ver con los niveles de corriente que yo transportar de una bobina a otra. Exacto, y fundamentalmente la potencia tiene que permanecer constante. Bueno, idealmente la potencia es la misma de entrada que la de salida, ¿no? Es la misma, pero los niveles de tensión van a depender del número de vueltas, ¿no? De ahí está la relación de transformación, que se relacionan los voltajes y las corrientes, ¿no? Los voltajes, si la corriente sería inversa a lo que ocurre con la tensión, ¿no? Pero la tensión que sea mayor o menor va a depender de quién, del número de vueltas. Que tú le des tanto al primario como al secundario. Es importante, si tú quieres diseñar un transformador, tienes que partir de la tensión que tú quieras obtener en la salida con respecto a la de entrada. En dependencia de eso va a ser el número de vueltas que le des tanto al devanado primario como al devanado secundario. ¿Está claro? Y la corriente, ya les digo, va a ser un proceso contrario, ¿no? Pero fundamentalmente lo que se ve en el transformador a la hora de diseñarlo son los niveles de tensión. Y solamente por entenderlo, no por adelantar. ¿Cómo diseño el núcleo? No, el núcleo, el material ferromagnético por supuesto tiene que estar, porque si no el flujo, para extraer el mayor flujo posible tiene que ser el material ferromagnético. Las dimensiones del núcleo va a depender del devanado que le quieras poner. Dicho de otra manera, que quepa en el núcleo, si lo vas a hacer acorazado, tiene que ser, por ejemplo, uno encima del otro. Y el núcleo tiene que tener físicamente la dimensión para que te quepa el devanado adentro. Y nada más que eso, no hay nada. Esa es lo fundamental que tiene que cumplir, ¿no? El material ferromagnético, y tiene que, por supuesto, caber ese núcleo dentro del, ese devanado, perdón, dentro del núcleo. Porque si las dimensiones son muy pequeñas, por supuesto, se calcula para que quepa bien el devanado dentro del núcleo, que quepa bien, por supuesto, y que el flujo viaje dentro del núcleo el mayor posible, ¿no? Es decir, que las pérdidas por flujo disperso sean las menos posibles, ¿no? Y ahí se diseña entonces el ancho, el largo del núcleo. Si todo parte primero de diseñar los niveles de tensión que quiero en el transformador, que es lo primero que tengo que definir, ¿no? O sea, Independencia en sí. Va a depender entonces el número de vueltas. Exacto. El número de vueltas va a influir mucho en el núcleo también,
porque si no puede que no quepa el devanado dentro del núcleo. Aunque tú le quieras dar las vueltas que tú quieras, al no caberte en el núcleo, el voltaje de salida no va a ser el que tú quieres, porque no pudiste darle todas las vueltas en ese núcleo de material ferromagnético que seleccionaste primero. ¿Sí? Todo parte primero de saber qué nivel de tensión yo quiero. Y una vez que yo quiero determinar el nivel de tensión, ahí serían las pérdidas, las vueltas fundamentalmente, y ahí entonces pasaría todo el diseño del transformador. Pero lo fundamental sería el número de vueltas, que es lo que te va a determinar la tensión, ya sea mayor o menor. Por supuesto, la vuelta del primario, la vuelta por secundario, y después tratar de que las pérdidas sean las menos posibles. Y ahí sí determina el núcleo que van a utilizar, las pérdidas eléctricas, en fin. ¿Está claro? A ver, ya les digo, de forma general es solo introducirlos al transformador, que entendieran físicamente qué es lo que hace el transformador, cómo ocurre el proceso de conversión en el transformador, para ya luego entonces obtener el circuito equivalente. Y ya una vez que obtengamos un circuito eléctrico, todo es más fácil, ¿no? Si yo represento todos estos fenómenos en un circuito eléctrico que tenga resistencia, reactancia, yo puedo aplicar después leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, aplicar malla para yo resolver todos los parámetros del transformador. Es mucho más sencillo una vez que yo tenga el circuito eléctrico que equivale a todo esto que hemos visto hasta aquí, ¿no? Por eso es que es tan importante el circuito eléctrico, el circuito equivalente, ¿no? Que me minimiza mucho el trabajo. Ya una vez que yo tengo un circuito eléctrico, yo puedo calcular pérdidas, puedo calcular corrientes, tensiones, en fin. Y las pruebas que mencionaba él son para obtener los parámetros de ese circuito equivalente, ¿sí? Porque yo tengo R1, X1, XM y RS, pero ¿qué valores tienen esos parámetros? ¿Cómo yo puedo determinar después qué valores tiene R1, qué valores tiene RM? Y la impedancia. Exacto, esos valores se hacen mediante pruebas, que una de las pruebas que mencionaba él, está la prueba de circuito abierto, la prueba de circuito de cortocircuito, que básicamente son para obtener los parámetros de ese circuito equivalente. Pero ya una vez que yo tenga un circuito equivalente con todos sus parámetros, el trabajo se simplifica mucho, ¿no? Ya solo aplicar Kirchhoff, aplicar circuito eléctrico sencillo en este caso. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya les digo, no se preocupen por el diagrama fasorial, que no es la idea que sepan construirlo, solo que entiendan, ¿no? De dónde sale y qué representa. ¿Ya? Bueno, nos vemos el sábado, creo. El sábado nos venimos entonces. Entonces el profesor Juan Carlos les dijo que en la próxima clase él no puede estar, entonces